el tema para hoy es importantísimo. Mira, para mí es importantísimo. El secreto de la bendición económica. Este es el tema del discipulado de hoy. El secreto de la bendición económica. Y tenemos que ver acá la diferencia entre dos principios importantes. Acá hay una dualidad de conceptos. El principio del mundo y el principio del reino de Dios. El principio del mundo siempre es ser feliz a cualquier costo. Si vamos a decir, un psicólogo está hablando con un joven homosexual, le pregunta al psicólogo de la psicología moderna, le pregunta, ¿usted es feliz siendo homosexual? Sí, bueno, ya está, con tal que usted sea feliz, no importa. Ese es el concepto, el principio del mundo, ser feliz a cualquier costo. Pero no, está el principio del reino de Dios. Bienaventurados, bienaventurados, es un concepto, es una demanda del reino. Entonces, nosotros vemos en el mundo, feliz el que ríe. En el reino de Dios, bienaventurados los que lloran. En el mundo, feliz el que come. En el reino de Dios, bienaventurados los que tienen hambre. En el mundo, feliz el rico. En el reino de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu. Qué interesante, qué interesante. Hay principios de bendición económica. En el mundo, el principio del mundo es recibir para ser feliz. Pero en el reino de Dios es dar para ser bienaventurado o para ser feliz. En uno es recibir, en otro es dar. Y lo corrobora Filipenses 4:15, cuando dice ahí, qué interesante, dice, sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguno participó conmigo en razón de dar y recibir. ¿Se dan cuenta la diferencia? Razón de dar y recibir. Y entonces después ya ahí más adelante va explicando lo que es dar. Más adelante dice que los que dieron, miren lo que recibieron. 4:19. Que dice 4, mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando uno da para recibir, después viene la consecuencia y la bendición. Mi Dios suplirá todo lo que falte. Bueno, Pablo a los filipenses le enseñó principios poderosos para la bendición económica. Él tuvo un discípulo, un colaborador, Filipenses 2:25, Epafrodito. Miren lo que dice de Epafrodito en 2:25 de Filipenses. Tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de la milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Ahí está. Ahí está el secreto de la visión económica. Epafrodito era el ministrador de las necesidades de Pablo, un auspiciante del reino de Dios. Pablo tenía que viajar y ahí estaba Epafrodito. ¿Cuánto necesitas Epafrodito? Toma, viaja. Pablo quería comer o quería ayudar a algún hermano o quería hacer algún trabajo, alguna necesidad especial. ¿Cuánto necesitas Pablo? Era el ministrador de las necesidades de Pablo. Ahí en Corintios es totalmente el concepto del principio de la visión económica, él les enseñó a los corintios. Ahí en Corintios capítulo 2 Corintios 8, 2 y 3 dice, grande prueba de tribulación, en la grande prueba, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza
que abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Ellos entendían, Pablo les enseñó el secreto de la bendición económica. Ellos daban más de sus fuerzas. Por eso es que en el 8:5 sigue diciendo, y como lo esperábamos, no como lo esperábamos, sino como asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros mismos. Se dieron primero al Señor. Versículo 7 dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y vuestro amor para con nosotros abundando en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para ponerles a prueba por medio de la diligencia de otros en la sinceridad de vuestro amor. Y sigue diciendo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor se hizo pobre siendo rico, para que ustedes por su pobreza seáis enriquecidos. Y esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzaste antes no solo a hacerlo, sino también que querían hacerlo. Qué bueno, ¿eh? Ellos aprendieron de Jesús y aprendieron de Pablo. ¿Qué aprendieron de Jesús? Que la riqueza de Jesús o la pobreza de Jesús fue nuestra riqueza. Qué tremendo. Y estos corintios daban más allá de sus fuerzas. Por eso en el 9, 5 y 6 también hay una bendición tan linda en el 9, 5 y 6 que dice, por tanto tuve por necesario exhortaros a los hermanos que fuesen primero a vosotros, preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pues esto le digo, el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar, y el que siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Ahí en San Juan, capítulo 6, versículo 9, enseña Jesús enseña algo interesante. Él le enseña a los discípulos el secreto de la bendición económica. Estaban ya casi todo el día enseñando en un lugar lejos de la ciudad. Había mucha gente, había 5.000 personas. Y ya era tarde, tenían hambre, no había para comer, pero ahí en capítulo 6, versículo 9, dice, denle ustedes de comer. Dijo, no tenemos plata para eso. Y alguien dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo, bueno, a ver, vamos, 5 panes y 2 peces, tráiganmelo. Tráiganme los 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo Jesús? Tomó los 5 panes y 2 peces, lo bendijo, lo partió y lo dio. Y comieron todos con 5 panes y 2 peces que trajo lo único que tenía un muchacho. Comieron 5.000 personas sin contar los hombres y las criaturas. Y dice que sobraron 12 canastas. Acá está la enseñanza. 12 canastas sobraron. ¿Y esas canastas para quiénes eran? No eran para los discípulos, eran 12 discípulos. Pero yo me imagino que Jesús le dijo a los discípulos, señores, tomen cada uno una canasta, váyanse a la casa de este muchacho que trajo los 5 panes y los 2 peces, lo único que tenía, y llévenselo a él y a su familia. Les enseñó el secreto de la bendición económica. El chico dio 5 panes y 2 peces y una canasta, y él recibió la bendición, 12 canastas llenas. Él tenía una canasta con 5 panes y 2 peces, pero recibió 12 canastas llenas. Ahí en Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, medida apretada,
medida remecida y rebosante daréis de vuestros regazos. Otra vez el secreto de la bendición económica. Dar y se os dará. Das un poco y recibís medida buena, rebosante, remecida. Lucas 20:25, también Jesús en Lucas 20:25 enseña otra lección extraordinaria sobre la bendición de dar y recibir. Y dice así Lucas 20:25. Miren cómo lo expresa Jesús y cómo enseña él el secreto. Entonces dijo, ¿de quién es esta moneda? Y del César. Bueno, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿A qué le dan al César ustedes? ¿Qué dan al gobierno? Al gobierno le damos el IVA, el 10%. ¿Y qué le damos a Dios? El diezmo, el 10%. Ah, ¿ustedes quieren ser bendecidos económicamente? Sí, bueno, quieren ser bendecidos económicamente en el país, denle al César lo que es del César, el tributo, el 10%. Y denle a Dios el diezmo, el 10%. Entonces van a decir bendición en el país y bendición en la obra y en el reino del Señor. En Lucas 15 hay una enseñanza extraordinaria, que siempre, cada vez que se predica Lucas 15, se habla del hijo que se fue y el papá que lo ama y que lo espera y el amor del papá. La enseñanza principal no es esa. La enseñanza principal es un hijo que recibe herencia. Una herencia no es poca plata. Y el chico era judío. Los judíos en aquella época, siempre, los judíos cuando recibían mucha plata, siempre se acostumbraron a dar el diezmo. Este chico era judío, recibe una gran herencia y no da el diezmo. ¿Y qué hace? Se va. Se va de la casa y como no da el diezmo, pierde todo lo que recibe. Y después dice que tenía tanta hambre que quería comer lo que comían los cerdos. Para un judío, comer entre los cerdos o estar cerca de los cerdos era malo, porque los judíos no comen cerdos. Entonces, miren qué pasó. Tuvo que volver. Y cuando vuelve, ¿qué le dice ahí en capítulo 15? Y en el capítulo 15, versículo le dice, Padre, 21, he pecado contra el cielo. He pecado contra el cielo. Ahí está. Ese era el problema de este muchacho. No dio el diezmo. Recibió toda la herencia, pero no dio el diezmo. Y como no dio el diezmo, perdió todo. Pecó contra el cielo y contra ti, Padre. Contra el cielo porque le robé el diezmo a Dios. Y contra ti porque todo lo que recibí de tu herencia lo gasté totalmente hasta quedar sin nada. Entonces cuando él dice, ¿por qué contra el cielo? ¿Qué dice Malaquías 3:10? Dice, cuando traen los diezmos, abriré los cielos. Y cuando vos no das el diezmo, se te cierra el cielo. A este muchacho se fue, no dio el diezmo, el cielo se le cerró y quedó sin nada. Pero cuando vuelve arrepentido, dice, Padre, he pecado contra el cielo. Al decir he pecado contra el cielo, significa, Padre, ahora estoy dispuesto a dar el diezmo de todo lo que me vas a seguir dando. Y cuando el Padre recibe eso, ¿qué dice el Padre? Vengan, señores, vengan, denle el mejor vestido, denle el mejor zapato, denle el mejor anillo, traigan el mejor animal para comer algo rico y hagamos una mejor fiesta, porque mi hijo entendió el secreto de la bendición económica. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por esta misma causa, Hechos capítulo 20, versículo 35, 20-35, Pablo dice tan claramente, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Qué interesante, qué interesante.
dice que la bienaventuranza. Y bienaventuranza es distinto a felicidad. Felicidad es ser feliz por algo que recibí. Pero la palabra bienaventuranza significa ser 3 veces feliz 3 veces. Primera vez, 3 veces, feliz en el Padre, feliz en el Hijo, feliz en el Espíritu Santo. La segunda vez, 3 veces, feliz en el cuerpo, feliz en el alma y feliz en el espíritu. Y la tercera es feliz en tu familia, feliz en tu trabajo y feliz en la iglesia. Hoy, Señor amado, más bienaventurado es dar que recibir. Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6 y 7. Ahí habla, justamente en estos días que estoy dando este estudio, se festeja aquí el Día del Maestro. Y ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 6 y versículo 7, Gálatas 6, 6 y 7, habla de el que enseña. Gálatas 6, 6 y 7, el que enseña. Y mirá lo que le dice a los que reciben enseñanzas de un maestro. Dice así, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando una maestra recibe, es el día del maestro, o una maestra en la escuela, le traen regalos, le traen de todo. El que es enseñado en la palabra de Dios, también tenemos que hacerlo partícipe de toda cosa buena, regalarle algo, darle, qué sé yo, algún regalito. Y el versículo 8 dice la ley de la bendición esta. Dice, porque Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, el hombre también va a cosechar. Todo lo que el hombre siembra, también va a cosechar. Oh, qué interesante, la ley de la siembra y la cosecha. Ahí en San Mateo capítulo 6, cuando Jesús habla del sermón del monte, de las bienaventuranzas, en San Mateo capítulo 6, versículo 25, él habla de las aves. En 6.25 habla de las aves y dice, por tanto no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, que habéis de beber, por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, no trabajan, pero ellas siempre tienen alimento. ¿No valen más ustedes que las aves? Las aves cada día tienen comida. Y las flores cada día se visten mejor que Salomón. Mi esposa, por las mañanas, va al patio, al jardín, y empieza a ubicar el pan y le deja el pan a las aves. Y nosotros decimos, así como las aves comen, nosotros también comemos. Hay una ley espiritual para las aves. Nosotros bendecimos a las aves y les damos de comer a las aves. Dios nos da a nosotros y nunca nos va a faltar. ¡Qué tremendo! Bueno, acá hay un ejemplo de 3 personas que nos enseñan el secreto de la bendición económica. Abraham dio lo único que tenía. La viuda dio todo lo que tenía. Y Abel dio lo mejor que tenía. Abraham entendió el secreto y obedeció. Y cuando fue a llevar a lo único que tenía para el sacrificio, porque Dios se lo pidió, él fue con fe, porque dijo, voy a volver otra vez con mi hijo. Él dio a su único hijo, y cuando lo iba a sacrificar, aparece en el matorral un corderito, y allí entonces lo sacrifica. La viuda dio todo, ahí en Lucas 21, 1 al 4. Lucas 21, 1 al 4, ahí dice que todos daban mucho dinero, pero la viuda trajo solamente todo lo que tenía, unas moneditas. Y Jesús dijo, esta viuda dio más porque dio todo lo que tenía. ¿Y saben qué? En el cielo va a haber un memorial
que dice, este es el testimonio de esta viuda que dio todo lo que tenía. Abraham dio lo único. La viuda dio todo. Abel dio lo mejor. Génesis 4:4 dice que vino su hermano Caín y dio del fruto de su trabajo todo lo que era verduras, frutas, plantillos, el campo. Pero Abel dio el mejor cordero que tenía, dio lo mejor que tenía. Fue y buscó el mejor corderito y se lo dio a Dios. Dio lo mejor que tenía. Cuando vas a dar algo, escúchame, cuando vas a dar algo, da lo mejor que tenés, no des cualquier cosa. Si querés recibir lo mejor, da lo mejor. Bueno, ahora sí que viene el tema. Escúchame bien. Aquí yo aprendí una lección grande. Mientras yo estaba dando el tema, mientras daba el tema, como una vocecita amorosa venía y me decía, yo quiero que prediques esto, pero también quiero que lo practiques. Y antes de que te enseñe lo que me enseñó él, para que lo practique, te voy a decir lo que pasó con Abraham, con Dios el Padre y con Elías y la viuda. Aquí está el secreto de la visión económica. Abraham dice que dio lo único. Dio lo único. Y como dio lo único, Génesis 12, 2 y 3 dice que por haber dado lo único que tenía a su hijo, él dio lo único de su hijo. Pero Dios le dio, dice, serás padre de todas las familias de la tierra. Él dio el único hijo que tenía, pero Dios le dio todas las familias de la tierra. Abraham es el padre de los árabes, Abraham es el padre de los judíos, y cuando muere Sara, su esposa, dice que él tuvo concubinas en el oriente, y de ahí también hay muchos que vienen del oriente, los hindúes. Dice que uno de los profetas de los hindúes es Brahmín, que sería Abraham. Así que Abraham llegó a ser padre. Él sembró su hijo, su único hijo, y Dios le dio todas las familias de la tierra. Dios el Padre, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Su único. Dios el Padre dio el único hijo que tenía. Y hoy hay millones y millones y millones de hijos de Dios en toda la tierra. Apocalipsis 7, 9 al 12 dice que en los cielos millares y millares de multitudes de redimidos, que son redimidos por la sangre del Cordero, del único que dio el Padre. Y el otro tema es Elías y la viuda, Primera Reyes 17, 11 al 16. Dice que iba a venir un hambre de 3 años y medio. Elías se acerca a la viuda solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite para hacer la última tortilla para él y su hijo y después ya morir de hambre. Y ahí llega Elías y dice, ¿qué tenés? Y tengo acá un poco de harina y un poco de aceite para comer lo único que tengo y después morirme de hambre. ¿Y qué le dice Elías? No, hacé tortilla y dame a mí primero. Y si me das a mí primero, no te va a faltar nunca la comida. ¿Qué hizo la viuda? Hizo. Y cuando terminó de hacer y comió, Elías le dio una palabra profética. Nunca faltará el aceite y nunca faltará la harina. Y dice que ella después por mucho tiempo comió porque ella entendió el secreto de la visión económica. Le dio primero lo único que tenía. Abraham dio el único hijo. Dios dio el único hijo. La viuda dio lo único que tenía. Ahora te cuento algo yo. Aprendí una lección acá. No voy a predicar solamente, voy a practicar. Hay una lección grandiosa acá. Yo tengo una sola camioneta. Y nosotros con mi esposa estábamos pasando así muchas cosas que no entendíamos y que no estaba bien. Y con mi esposa dijimos, vamos a sembrarle esta única camioneta que tenemos al Pastor Soto. Le llamamos al Pastor Soto, le dijimos, Pastor Soto, te queremos sembrar nuestra única camioneta que tenemos. Vení acá, llévala
llevate el título, hacer la transferencia, te entregamos la camioneta. Así que ahora, lo único que teníamos, él lo necesita, vive lejos, su vehículo ya no da más. Así que entonces le sembramos lo único que teníamos. Queremos aprender el secreto de la bendición económica. Dar para recibir y dar lo único. Por eso es que dijo, muchos dan lo que tienen, pero cuando esta viuda dio lo último, recibió todo. Bueno, nosotros desde hoy, desde que dimos ese paso de fe y le sembramos la camioneta a este pastor, Dios empezó a abrir puertas. No, abrió puertas, gente que nos llaman de otras, de Argentina me están llamando para hacer un programa especial lunes, miércoles y viernes en una radio televisión para empezar a trabajar. Otros me llamaron de otras radios y uno de los mensajes que yo di lo pasaron online para todo el mundo en una radio. Dios empezó a abrir puertas en muchos lugares. Una familia de Argentina escuchó un testimonio nuestro de toda la vida aquí en Paraguay, en Obedira, honoris causa. Dice que lloraron cuando lo escucharon y empezaron a enviarlo por todos lados. Dios empieza ahora a levantar el ministerio después que nosotros dimos este paso de fe, entendiendo el secreto de la bendición económica. Mi esposa y yo hemos sembrado el único auto que tenemos. Ahora estamos esperando recibir la bendición y el milagro de Dios para nuestras vidas. ¿Querés conocer el secreto de la bendición económica? Aprendí a dar para recibir. Dios te bendiga.